El sociólogo y filósofo español César Rendueles nos explica por qué es de izquierda, en un mundo que ha satanizado cualquier intento progresista en los últimos años. Una personalidad interesantísima, un intelectual muy destacado, autor de libros como Capitalismo Canalla. Venga con nosotros. César, un placer tenerte aquí en Cinema de los Sentidos. Lo mismo digo, muchas gracias. Eh, Se habla de ti como un intelectual de izquierda. Dos preguntas en una. ¿Te consideras así? Y en todo caso, ¿en cuál de las formas de ser de izquierda te sentirías más cómodo? Bueno, respecto a la parte de intelectual, la verdad es que nunca sé si se dice en tono un poco peyorativo, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que Gramsci decía que los auténticos intelectuales orgánicos de nuestras sociedades son los ingenieros, los periodistas, los abogados, los publicistas, ¿no? Y que la gente que se dedica a escribir, a dar clase y tal, y que tiene un alto concepto de sus capacidades intelectuales, en el fondo lo que pasa es que lo que dicen no importa nada, no importa, no tiene la menor importancia y que por eso pueden decir lo que quieran, ¿no? Entonces yo, bueno, como buen gramsciano, la verdad siempre tengo un poco de dudas si se dice en tono peyorativo. Respecto a la izquierda, sí, claramente yo soy una persona de izquierda, lo digo con toda naturalidad, creo que se debe decir con toda naturalidad, y bueno, pues toda mi vida he sido activista de la izquierda extraparlamentaria, ¿no? A la izquierda de la socialdemocracia española, para hacernos una idea. Claro. Eh, y ahora que hablaba justamente de esta distinción que hace Gramsci, tú eres sociólogo. ¿Cuál sería, según tu parecer, la principal tarea que tiene la sociología en un mundo como el actual? O sea, ¿qué busca, qué debe hacer, hacia dónde debe ir? Bueno, yo he de decir antes de nada, para que nadie se enfade, que llegué a la sociología un poco de rebote. Yo me formé como filósofo y bueno, como no encontré dónde dar clase en las facultades de filosofía, di un giro profesional y me dediqué a la filosofía, a la sociología. Estudié también sociología, pero bueno. Así que bueno, estoy así con una pata en cada mundo. Yo creo que la sociología tiene tareas importantes, pero que suele tener que ver, como desde su nacimiento, con el diagnóstico de los grandes conflictos de nuestro tiempo, ¿no? Con grandes conflictos de todo orden, no solo políticos, sino también culturales, también morales. Y en ese sentido yo creo que hay una tarea central, porque es también nuestra gran tarea como civilización, como sociedad, que es pensar las transiciones que tenemos que acometer para afrontar la gran crisis ecológica, medioambiental y climática, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la sociología, dentro de su gran heterogeneidad, porque bueno, la sociología se ha convertido en algo inmenso, ¿no? Como es un palacio muy desordenado, con muchas habitaciones, pero yo creo que en el centro de ese gran edificio tan caótico ahora mismo está pensar las transiciones ecológicas, ¿no? Claro. Y estas disciplinas en los últimos años han tenido cambios notables. Uno que yo noto con mucha frecuencia es la transversalidad. Sí. O sea que me imagino que el filósofo y el sociólogo deben dialogar mucho. Efectivamente, yo creo que eso se nota particularmente desde el lado de la filosofía, ¿no? Yo creo que esa figura tradicional del filósofo, no filósofa, ¿no? Como una figura magistral que conoce, ¿no? Tiene una erudición doxográfica brutal, conoce hasta el último párrafo de Aristóteles en griego, por supuesto. Bueno, yo creo que eso ha desaparecido. Ha desaparecido, sigue existiendo, ¿no? Y está bien, y tengo colegas que se dedican a eso, y es estupendo, y son de mucha utilidad, pero no, yo creo que la manera en la que la gente necesita de la filosofía, necesita del pensamiento, es otra manera diferente. Y pasa lo mismo con la sociología o la antropología, ¿no? Son, bueno, pues disciplinas más transversales que dialogan entre sí, que dialogan con las ciencias empíricas, ¿no? Piensa, por ejemplo, un antropólogo como David Graeber, bueno, es también un activista, pero es también un filósofo muy interesante, es un ideólogo, es un sociólogo, y yo creo que está bien. O sea, yo creo que para mí es mucho más interesante eso que esa otra filosofía magistral tradicional. Claro. Y hablando de transversalidades, encuentro muy interesante que este libro, Capitalismo Canalla, extraiga sus ejemplos de, por ejemplo, para construir tu crítica al mito del libre mercado, al mito de la autorregulación, eh, construyes tu discurso crítico a partir de ejemplos extraídos de la ficción literaria, Sí. ¿no? Eso me da la impresión que es muy poco ortodoxo, en principio.
Sí, es poco ortodoxo porque, bueno, yo no soy en general muy ortodoxo, se me da mal la ortodoxia, podría decir que es por elección, pero la verdad es que se me da regular, no soy muy bueno con la ortodoxia académica. Y por otro lado, bueno, pues yo de las pocas cosas que hago bien es leer literatura. Lo hago bien en el sentido de que lo hago mucho y con mucho placer y desde hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces esta es mi vida. Si hubiese tenido una vida llena de aventuras y muy emocionante, tal vez podría haber recurrido a mi vida. Como no la he tenido, tengo que recurrir a aquello que más me ha emocionado, que son novelas, poemas y obras de teatro, ¿no? Entonces, bueno, es un poco contar cosas, yo creo que bastante complicadas. Este libro en realidad intenté hacer una historia del capitalismo más o menos desde parámetros marxistas, más o menos convencional, la que yo estudié y la que yo trabajé académicamente, ¿no? Desde historiadores marxistas muy conocidos, pero intenté retirar todo ese armazón teórico conceptual y rellenarla con ejemplos literarios que a mí me habían emocionado, ¿no? Que habían sido importantes en mi vida. Y ese es el resultado. A mí me gustó eso porque creo que es un mensaje para ciertas almas confundidas que ven la literatura como una práctica ociosa, cuando en realidad tiene un poder revelador tremendo sobre la experiencia humana en todos los ámbitos. Total. Bueno, quien crea que la literatura es una actividad ociosa es que no ha estado en contacto con la literatura académica y científica, ¿no? Exacto, Donde hay unos niveles a veces de narcisismo y de vacuidad estremecedores, ¿no? No, yo creo que la literatura puede ser efectivamente una actividad ociosa, una actividad transformadora como todo en esta vida, ¿no? Yo tampoco idealizo la literatura. Yo creo que a alguna gente la literatura nos ha cambiado la vida y nos la sigue cambiando. Tal vez no sea para todo el mundo, ni lo tiene que ser, para otra gente será la música o las relaciones con sus amigos, las relaciones personales, pero desde luego para alguna gente sí que nos ha cambiado la vida y creo que a veces incluso para bien, tal vez no siempre, pero... quizá te sientes, eh, sin ofender por supuesto, pero quizá te sientes un poco Quijote hablando contra el libre mercado, que es una máquina tan poderosa, hablando contra la sociedad autorregulada, y en fin, todos estos temas que muchos asumen como verdades inamovibles, eternas, y que les sirven para negar cualquier tipo de cambio, ¿no? Sí, no me siento ofendido porque realmente 500 años después seguimos hablando de Don Quijote y no de toda la gente que lo Y como un despreciaba en la ético, como un novela, ser ético además, ¿no? efectivamente, ¿no? Seguimos recordándolo y como alguien importante que tiene algo que enseñarnos y a todos aquellos que lo despreciaban, bueno, pues son personajes secundarios que nos parecen, bueno, adscritos a su época, con mensajes cortoplacistas, pobres, y yo creo que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Yo a veces digo que somos más igualitaristas de lo que nosotros mismos nos creemos. Yo creo que esos mensajes sí que suenan un poco quijotescos, en el fondo de nuestros corazones sabemos que tienen una fuerte verdad y que todo eso que nos rodea como una losa inamovible está lleno de mentira y de falsedad, ¿no? Quienes creen que el libre mercado, el capitalismo financiero va a durar dentro 1000 años, ¿no? Y que es el fin de la historia, yo creo que deliran, ¿no? Es un mensaje lisérgico completamente, por Claro, supuesto claro. que eso no va a pasar. Bolitas de colores en el Claro, aire. claro, es completamente una cosa completamente enloquecida, ¿verdad? Y quienes tienen mensajes, yo creo que más de esperanza, a los que muchas veces te tachan de utópicos, son lo contrario. Yo creo que son personas en general mucho más realistas, que tienen una concepción de aquello que podemos ser y sobre todo de lo que debemos ser, mucho más atada a la realidad. Claro, claro. Y además con una idea de bien común, que eso muchas veces falta en los discursos políticos. Sí, efectivamente. Yo insisto mucho en esta idea, ¿no? De que hay todo, no sé cómo decirlo, un anticapitalismo cotidiano muy anclado en nuestra realidad, en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos, en nuestros círculos de afinidad, en aquello que nos interesa, ¿no? Que hay más socialista que sentarse a disfrutar de una novela y Claro, dejar de comprar y de vender, que hay, de verdad, que hay más de utópico que en hablar de libros con tus amigos. claro, claro. Y ahora, pero cuando hablamos de igualdad, creo que a veces caemos también, le hemos quitado un poco de sentido a la palabra, le hemos vaciado, porque la machacamos tanto Sí. que... Pero quizá el término que debería quizá tener un poco más de peso es el de equidad, ¿no?
Bueno, es una disputa léxica, yo creo, larga. Pasa lo mismo como con la disputa entre ética y moral, ¿verdad? Que yo creo que muchas veces intentamos a través de los cambios terminológicos aclararnos un poco. A mí me parece que no acaba de funcionar. Yo creo que en general el problema que tenemos con el vaciamiento del sentido de la palabra igualdad tiene que ver con que muchas veces manejamos una versión jibarizada de la igualdad, ¿no? Meramente como una especie de punto de partida, un control antidoping a partir del cual iniciar la competición y luego cada cual que obtenga aquello se nos dice que merezca o por lo que ha trabajado. Sabemos que eso no es verdad, que las cosas no funcionan así, pero sobre todo yo creo que ese es un ideal de igualitarista muy reducido, que no tiene que ver con aquel gran ideal democrático que se forjó con el nacimiento de las democracias, que era a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades, ¿no? Que ofrecía a cada cual la posibilidad de desplegar sus mejores capacidades, desplegar sus mejores posibilidades como persona. Ese sí es un ideal igualitarista, ¿no? Digno de ser perseguido, y no esa otra cosa tan pobre de pensar en que, bueno, sí, entendemos que empecemos todos igual para que la competición sea más justa, ¿no? Eso es. Eso, con un ideal común, ¿no? Que la igualdad esté vinculado realmente a un proyecto democrático común. Exacto. Hablando de democracia, me parece que en los últimos años se cierne sobre Europa la amenaza de un resurgimiento de distintos fascismos, ¿no? Sí, ¿Cómo ves tú esto? sí. En qué puede terminar o no terminar esto? Lo primero que hay que recordar es que los fascistas de los años 30 no eran conscientes de que eran fascistas, o sea, no tenían la imagen del fascismo que tenemos nosotros hoy, ¿no? O sea, quiere decir que muchas veces nos creemos vacunados respecto al autoritarismo, porque claro, tenemos en la imagen el fascismo, el nazismo, la imagen en la memoria, y tenemos que recordar eso, ¿no? Que quienes impulsaron esos movimientos no eran conscientes en ese momento de hacerlo, no eran conscientes de la deriva que estaban experimentando. Así que, en primer lugar, tienes toda la razón, nadie está libre de ese giro reactivo, neautoritario. Yo creo que lo que está ocurriendo es que después de 40 años de utopía de libre mercado, después de 40 años de neoliberalismo, ese régimen se está descomponiendo, no en el sentido de que no haya privatizaciones, no en el sentido de que no haya todavía mercantilización, la hay mucha, pero ya no es un horizonte compartido por la gente, ya no es un horizonte de legitimidad que oriente la vida de la gente, las acciones cotidianas de la gente en su día a día, ¿no? Se está descomponiendo. Y cuando se desvanecen esos espejismos del libre mercado, lo que pasa es que vuelve la política. Y yo creo que en Europa inicialmente volvió, sobre todo en el sur de Europa, volvió la política de una forma democratizadora, igualitarista, que apostaba por más derechos sociales, que apostaba por mejorar el estado de bienestar y la vida de la gente. Lo que pasa es que esa ofensiva por el lado bueno de la historia, yo creo que recibió un ataque brutal de las instituciones europeas. Pensemos el golpe de Estado de baja intensidad que sufrió Grecia, de los medios de comunicación y de la clase política que se unió en Grecia, en España, en Portugal, ¿no? Para tratar de acallar esos movimientos. Y lo que está pasando ahora es efectivamente que cuando no se deja a la gente circular por el lado bueno de la historia, se va por el lado malo de la historia. Estamos experimentando reacciones a la descomposición del neoliberalismo que optan por enfrentar a los distintos perdedores de la crisis, que optan por lo que Gramsci de nuevo llamaba revoluciones pasivas, ¿no? Que es cambiar mucho las cosas, alterar muchísimas cosas, menos un aspecto de nuestra vida en común, que es la posición de los poderosos, ¿no? Que todo cambie para que siga igual la posición de los poderosos. Eso es una trampa, ¿no? Una trampa. Lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una transformación muy grande de la vida pública y la social, todo para que las élites económicas mantengan su poder, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, en este oficio, pues lamentablemente el tiempo también es un poco fascista, vertical, ¿no? Ya, tienes que acabar y no hay más minutos. Pero quería aprovechar que estoy acá contigo para eh, lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te desagrada de la España actual? ¿Qué es lo que quisieras ver desaparecer de la España actual? Uf, qué pregunta tan complicada. Quizás hay una lista de cosas, Sí, pero tengo una debe haber lista. una que sea especialmente irritante. Sí, tengo una lista larguísima. Bueno, sí, hay una especialmente irritante. No es seguramente lo más grave a nivel social, seguramente la pobreza, la desigualdad o la violencia sean cosas mucho más urgentes, ¿no?
pero realmente creo que tenemos un problema gravísimo con la judicatura. Y además creo que es un problema global. Yo creo que en todo el mundo, de repente, los jueces, los tribunales, están tomando una parte muy activa en la ofensiva reaccionaria, en la ofensiva neoautoritaria, esta amenaza del neofascismo de la que hablaba, ¿no? Es algo que está pasando en todo el mundo. Lo estamos viendo una y otra vez en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en España, en Brasil, ¿no? Y en España tenemos un problema gravísimo, gravísimo, porque hemos heredado de la dictadura franquista una dictadura extremadamente conservadora, extremadamente comprometida con los privilegios de unos pocos, y eso nos estamos viendo que es un límite casi insalvable para los proyectos de cambio político progresista. Y seguramente no es lo más urgente, pero es lo que a mí más me ofende, probablemente. Y es verdad que la democracia no se ha vivido plenamente en ninguna parte, ¿no? O sea, es una experiencia frustrada, por lo general. Y en algunos países como España, donde tenemos la experiencia de la dictadura muy reciente y donde nunca ha sido superada, no ha habido una transición plena y cabal, esa insatisfacción con la democracia, esa democracia incompleta, es todavía más Podríamos profunda. decir que el franquismo sigue siendo un fantasma que está por ahí, Sin rondando. duda, sin duda. Es lo que llamamos el régimen del 78, donde se dio de nuevo, ¿no?, un fenómeno en el que cambiaron muchas cosas. No es verdad que no cambiara nada, no es verdad que todo siguiera igual. Cambiaron muchas cosas para que algunas permanecieran, para que permanecieran sobre todo en el poder algunas élites económicas y también sociales, ¿no? Bueno, César, te agradecemos muchísimo esta conversación, este tiempo que nos has brindado para hablar de estos temas tan interesantes. Os lo agradezco yo. Pero muchísimas gracias. Gracias a vosotros.